Estamos en comunicación con Diego De Quino. Él es economista, es director de consultores del centro, y con él queremos hablar porque ayer hubo un anuncio del ministro de Economía de la Nación en donde presentó un plan mediante el cual tiene todo un programa financiero armado para afrontar el pago de la deuda, uno de los grandes temas, uno de los grandes problemas históricos de la Argentina, para este año, para todo lo que resta del año y para el 2027. Hola Diego, ¿cómo te va? Muy buenos días. Roxana Coto de este lado. Hola Roxana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos ver qué análisis haces de esto. Supongo que no hay manera de que no sea una muy buena noticia que el gobierno plantee un esquema ya armado y pensado para encarar el pago de la deuda. Sí, la verdad que, a ver, en términos de lo que es el país, es muy importante que el gobierno tenga voluntad, decisión, ¿no?, de pagar sus deudas, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante comparado con la historia reciente. Claro. En segundo término, creo que desde el punto de vista del propio gobierno hay una mejora menor, pero una mejora en el sentido de que es la primera vez que, obviamente que lo hace por motivos políticos, ¿no?, porque el año que viene es un año electoral, pero en donde se atreven a dar certezas hacia unos 20 meses hacia adelante, ¿no? Porque hasta este momento el gobierno venía en una especie de trading trimestral de cómo ir resolviendo los problemas financieros que tiene el Tesoro, ¿no? Ajá. Así que en ese sentido creo que es una evolución, y después del punto de vista del volumen o de lo que el mercado espera, yo creo que ahí hay un doble rasero, porque si bien la deuda es, como suena, muy voluminosa, cuando uno dice 44.000 millones de dólares en 2 años, 22.000 más o menos por año, Sí. o 20 y 24, Sí. pero en realidad cuando uno pone una lupa, la deuda conflictiva para el gobierno, para el Tesoro, tiene que ver con los tenedores de bonos, que son lo que llaman bonos locales, internacionales, los bonarios y los globales, y ahí ya baja, ¿no? Porque ahí tenés la mitad del total, y si volvés a poner la lupa, de esa mitad tenés la mitad de la mitad es capital, y la otra mitad de la mitad son intereses. Es decir, que el problema financiero del gobierno tiene que ver con una deuda que está en los 20.000 por año, los 10.000 por año, y en realidad tenés 5.000 de capital y 5.000 de intereses. Con lo cual es la mitad del problema. ¿Por qué digo esto? Porque el resto es organismos internacionales, bancos, con lo cual han hecho algunos sindicados, bolsillo derecho, bolsillo izquierdo del propio Estado, porque son deudas intraestado. Así que en ese sentido me parece que no es tan grave el problema, pero bueno, el gobierno hace un poco de política con esto, ¿no? ¿Y por qué digo un doble rasero? Porque el gobierno no da certeza de cuándo o de qué manera quiere volver a los mercados voluntarios de crédito, y eso es algo que en algún momento Argentina va a tener que hacer. No, tengo entendido, ¿no dijo directamente que no va a volver por ahora a los mercados externos? Claro, no da certeza, no es que cierra la puerta. Yo creo que ahí el ministro actúa más como trader, ¿no?, que es donde tiene más experiencia, que como un ministro de Economía clásico, ¿no? Un ministro de Economía clásico en Argentina intenta dar certeza, ajustar expectativa al mercado, y a partir de ahí plantea programas largos, ¿no? El ministro es un ministro que juega en el fleje, bueno, ahora está jugando un poquito más largo, ¿no? Pero arbitra posiciones, y cuando le preguntan si va a hacer una operación ya más larga, ¿no?, que sería ir a los mercados voluntarios, ¿no?, ahí sí sería una operación de largo plazo, el ministro dice: no por el momento, en el fondo, no con esta tasa. Sin embargo, alentó a las provincias, a nuestra provincia, a Santa Fe, a Mendoza, a Entre Ríos, a que fueran a tomar deuda. Inclusive Córdoba fue el año pasado con una tasa de casi el 10%, ¿no?, lo cual es una locura. Claro. Con lo cual, yo creo que ahí el mercado es un doble rasero, porque por un lado dice: está buena la noticia, porque dice que va a pagar por lo menos los próximos 20 meses, y más o menos cómo lo van a hacer, pero por otro lado me parece de que hay una desconfianza del trader diciendo: me estás operando la posición porque me querés ganar plata, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un juego, ¿no? De hecho van a seguir colocando deuda local corta. A mi gusto eso no está bueno, por lo corta, no por la deuda local, que es muy bueno,
Pero bueno, la deuda local que va a colocar el gobierno es más o menos lo que va a tener que pagar el Bonario Globales, ¿no? Cuando vos sumás lo que ya colocó la O27, que el bono primero, después la O28 y el anunció ahora uno nuevo que vence en el 29, más o menos van a juntar entre esos dos 10.000 millones, creo que un poco el capital de los Bonarios Globales, ¿sí? Bueno, son todos temas realmente complejos para atender para cualquiera, todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Obvio que tiene que ver, pero esto es un paso más, un paso positivo hacia la normalización de la economía y por lo tanto del país y que estemos todos mejor. ¿Se puede ver así o no? Un poquito, yo diría, porque un poquito por donde venimos, ¿no? Claro. Venimos de una clínica gestionada por gente que había aprendido curandería, ¿no? Que fue el caso de Massa. Entonces, yo creo que esto es mucho mejor, ¿no? Pero a mi sensación le falta bastante, ¿no? Este proceso, porque un ministro de Economía debería construir certeza larga y jugársela, ¿no? Porque detrás del gobierno o del Estado está la sociedad, que un poco lo que vos señalás, ¿no? Entonces, Argentina tiene problemas estructurales que desbordan los problemas de déficit fiscal que teníamos crónico y que también desbordan los problemas financieros del Tesoro. Y creo que eso se ve porque se ve en el resultado, ¿no? Entonces digo, todo este arbitraje de posiciones cortas, en realidad el gobierno, si yo me pusiera en crítico de cómo están resolviendo el tema financiero, bueno, hay dos puntos débiles, ¿no? Uno tiene que ver que el Banco Central, que se supone debería ser autónomo, le transfirió 22, 24 billones de pesos, es decir, le transfirió 15.000 millones de dólares. Iba a decir, pero ¿cómo el Banco Central le transfiere al Tesoro 15.000 millones de dólares? Sí, porque contablemente los ganó, pongo comillas, ¿no? Porque el Banco Central, ¿qué puede ganar si no produce nada más que dinero? Entonces, bueno, el gobierno ahí tiene algo que no lo muestra, que en realidad resuelve el Tesoro del gobierno con algo ligado a la emisión de dinero, ¿no? Distinto a como lo hacía el gobierno anterior, ¿no? Por suerte. Y por otro lado, esta estrategia de expandir, pasar la gorra en el mercado local con estos bonos cortos, es bueno porque fuerza a financiarse localmente, que sería lo ideal siempre para un gobierno y no andar pidiendo plata afuera, Sí. pero es muy corta y la deuda que pide y va a secar al privado, ¿no? Porque si el gobierno va a buscar plata local, quiere decir que va a haber menos plata local para los privados, ¿no? Entonces, esos son dos aspectos que no terminan de cerrar la ecuación, no sé cómo terminar de explicarlo, ¿sí? Y vos ves que en este segundo hay una sensación, y sobre todo después de que finalmente se fue Adorni del gobierno, hay una sensación de que como que se empiezan a encarrilar un poco más las cosas y que la economía puede funcionar un poco mejor y que el gobierno también le puede poner más foco a los problemas reales del país. ¿Crees que esto, estás viendo algo de eso o no lo ves? Porque el gobierno, más allá de lo que vos planteás de Caputo, que es el ministro de Economía y que sí, a lo mejor maneja la cuestión corta y financiera, pero no es que sea lo único que se hace en el gobierno, hay todas otras áreas trabajando en forma permanente, con la desregulación, con mejoras en distintos aspectos, no sé, algo más tiene que haber, no solo eso, en la economía. Sí, obvio que hay otros aspectos, pero bueno, es un gobierno que no tiene un programa, como yo digo, no es que ha explicado un programa de cómo salir del proceso de inflación y de recesión. No tiene un programa, lo que tiene son consignas, ¿no? Uh-huh. Consignas que es la primera vez, desde mi punto de vista, que empieza con un poco más de detalle, que tiene que ver, ¿no?, con la libertad de mercado, con retirar la participación del Estado, con achicar la presión que tiene el Estado sobre los ciudadanos. Sí. Pero bueno, hay otras incógnitas, ¿no?, que tienen que ver. Yo creo que el mayor inconveniente que tiene el gobierno es los precios relativos. Yo creo que en los últimos
20 días se empezó a aflojar eso porque empezaron a soltar el dólar, ¿no? Ellos tienen intervenido el dólar, y algo que no lo reconocen, pero tienen intervenido desde siempre, ¿no? Porque si vos te fijas el programa financiero, el gobierno dice que le va a comprar los dólares al Banco Central. Sí. En realidad el gobierno debería ir al mercado a comprar los dólares, ¿no? Y ahí metería una presión en el mercado. Claro. Pero bueno, se usan alquimias financieras para tratar de no tocar el precio del dólar. ¿Por qué digo esto? Porque con este dólar argentino, ¿no? Con este daño severo a nuestra severa déficit crónico de competitividad, ¿no? Que es una situación real nuestra, es muy difícil, digamos, de que un proceso de expansión económica enraíce en toda la sociedad, ¿no? Obviamente que hay sectores que son más elegibles, algunos por naturaleza, ¿no? Como el tema de los que tienen renta del suelo, ¿no? Como en el caso de petróleo, la minería. Sí. Pero bueno, ahí tienen regímenes especiales para que se invierta, ¿no? Con lo cual, donde hay más capacidad para desarrollarse, porque naturalmente Argentina tiene condiciones, se les ha dado prebendas fiscales y prebendas cambiarias, ¿no? Y muy importante, que no tienen otro sector. Y después, bueno, la agroindustria, que por suerte el gobierno decidió no castigarla, aunque no la mimó en el comienzo, y empezó a aflojarle un poquito la soga en estos últimos meses, que es un sector muy competitivo, ¿no? Que es el sector que mantiene la Argentina, esta es la realidad. Ahora, el resto de la población, me parece que, bueno, que cuando vos mirás datos del mercado de trabajo, datos de emprendedurismo, datos de empresa, cuesta mucho ver, ¿no? Como yo digo, hay un ejercicio que invito a todo el mundo a hacer. Si alguien viene y te dice, te doy $500.000 ahora, ni siquiera 50.000, $500.000, ¿en qué lo vas a invertir? Bueno, hoy Argentina no tiene oportunidad en esa escala, me explico, ¿no? Claro. 200, 300, $500.000. La gente lo que hace es, se va al mercado financiero. El mercado financiero, la renta la tiene que sacar de la economía real, ¿no? Entonces, ese es un dato que Argentina en algún momento lo tiene que quebrar, ¿no? De decir, che, si yo tengo la posibilidad de que me den, me regalen, me presten a tasa muy barata, Sí. el equivalente a 300, 400 millones de dólares, tengo emprendimiento, tengo iniciativa para hacer. Bueno, eso Argentina hoy no lo tiene. Y la contracara lo que ves, ¿no? Se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo formales, ha habido creación en más de puestos, pero son todos informales, de menor productividad. Quienes participan hoy, o quienes se han incorporado al mercado de trabajo en los últimos año y medio, 2 años, son básicamente mujeres de 29 a 64 años. Eso te muestra que los hogares están saliendo, ¿no?, a buscar Más ingresos, ¿no? Claro, más ingresos. Con lo cual yo creo que ahí hay varias dudas. Después tenemos los datos del consumo, ¿no? El consumo ha crecido, el consumo privado, ¿no? Pero bueno, en ese crecimiento del consumo está metido el pago de servicios, son pagos que las familias no pueden renunciar. Con lo cual, si bien el consumo ha crecido, no quiere decir que las familias están mejor. Inclusive tan peor, porque el ingreso disponible que le queda para gastos discrecionales es menor que antes. Entonces, digo, ahí hay problemas, ¿no? Y por el momento el gobierno apela a consignas, ¿no? A consignas de tinte político, no económico, no sé si me explico. Es decir, no hay una trazabilidad o una métrica. En materia financiera y del programa económico, yo celebro de que esta vez el gobierno mire y plantea 20 meses, porque desde que llegaron nunca te decían que iban a hacer, al comienzo ni siquiera te decían que iban a hacer los 30 días siguientes. Claro, claro. Después fueron corriendo un poquito el plazo, pero digo, Argentina necesita que los gobiernos, programa económico, planteen una Argentina más larga. Obviamente que hay otra área del gobierno que están trabajando en temas de regulación y otros temas, pero yo por el momento no alcanzan. Modernización laboral creo que se quedó corto el gobierno, por ejemplo, que es un tema para largo plazo. Lo digo Bien. por haber participado en la discusión técnica de eso, ¿no? Pero se quedó corto en algunos temas y se quedó largo en temas que son muy, muy seleccionados para ciertos sectores de economía. Entonces ahí hay dificultades argentinas, no le adjudico exclusivamente al gobierno, ¿sí? Bien, bien. Bien, bueno, Diego, entonces un poquito a favor, lo único que se ve positivo que al menos empiezan en algo, en el tema financiero,
a poner unas metas más a largo plazo, pero falta mucho para lo que en definitiva nos importa y nuestro metro cuadrado, ¿no? De las acciones que hagan que se mueva más la economía. Sí, claro, yo creo, a ver, creo que el gobierno va a buscar certezas electorales, ¿no? Las expectativas, que eso es lo que quieren construir. Creo que si el gobierno logra construir certezas electorales, va a haber un mejoramiento del clima económico, naturalmente. Claro. Certezas electorales en su corriente, en su favor, no sé si el propio presidente o de este espacio, ¿no? Pero digo, naturalmente eso va a ocurrir. Muy probablemente eso ya acelere el goteo de los RIGI, por ejemplo, que están muchos listados, pero dinero ingresado, ¿no? La inversión está cayendo, ¿no? En el primer trimestre la inversión cayó 12%. Entonces, digo, ahí el gobierno tiene un problema, ¿no? Ahora, si ellos logran mejorar ese clima y eso aumenta, eso va a ayudar a mejorar el metro cuadrado. Creo que el tema que ellos soltó el dólar es algo bueno, creo que se empieza a ver, ¿no? Porque que el dólar empiece a estar arriba de los 1.500 pesos y con chance de ir a valores más reales en materia de productividad cruzada, como serían valores más cercanos a los 1.800, 2.000, ¿no? Creo que a muchos sectores de la sociedad, especialmente los que tienen guardados dólares, se van a decidir empezar a alargar. Eso, claro. Y eso va a mover la rueda del metro cuadrado que tenemos, ¿no? Bien. Ojalá así sea, ¿no? Con lo cual yo digo, no hay grandes novedades, pero no son negativas, ¿no? Yo creo que son en el sentido positivo. Me gustaría que hubiera apuesta un poquito más fuerte por parte del gobierno. Pero bueno, es un gobierno que va a un momento electoral y a pesar de ser un gobierno que intentó crear grandes expectativas y jugar fuerte, nada, apareció como león y termina siendo perrito, ¿no? Porque el Banco Central sigue abierto, el gobierno manotea utilidades que no debería el Banco Central para pagar sus deudas, ¿no? Me explico, iba muy a una dolarización y quedamos con un dólar pisado. Bien. Pero en otros temas creo que se han movido correctamente. Bien, perfecto. Diego, muchísimas gracias por la comunicación y que tengas lindo día. Dale, gracias a vos. Y que pasemos todos un lindo mediodía hoy, a la 1. Exactamente, sí, es lo muy importante. Dale. Chao, chao. Diego Chao. De Quino, economista, director de consultores del Centro, dando su visión sobre el panorama de la economía argentina.